La cronología de Guadalupe Ortiz de Landázuri es la de una mujer del siglo XX que conoce una España en transformación intensa. Conoce la España del primer tercio de siglo, donde su padre tiene un empleo militar que la lleva a conocer el protectorado de España en Marruecos y a formarse en un instituto en el que pasará 6 años en la enseñanza secundaria, rodeada de una cultura muy distinta de la española que ella había podido conocer en la península. La estancia en Tánger es muy importante porque dejó en ella muchas vivencias. Se quedó muy marcada. Allí pues iba al colegio con niños musulmanes también, jugaba con niños musulmanes, conoció costumbres musulmanas. Era una edad, digamos, entre los 8 y los 11 o 12 años que se le queda marcada para toda la vida, ¿no? De la trayectoria de Guadalupe creo que se podrían destacar varias cosas. Una primera es la valentía casi física, a veces desafiante. De niña desafía a sus compañeros de clase, ella está en una clase que son casi todos varones, a ver quién se bebe un tintero. Y claro, los gana, ¿no? Ella gana el desafío, ¿no? Y durante su vida va a tener que abordar tareas en sitios verdaderamente inhóspitos y difíciles, ¿no? Me refiero también a circunstancias en las que está empezando una cosa completamente nueva y que a ella a veces no le apetece, ¿no? Como sacar adelante una residencia universitaria, que era algo para lo que no sentía ninguna inclinación. Entonces es una mujer valiente, ¿no? Luego tiene una gran capacidad de escuchar. Es algo que quizá llama la atención, en primer lugar, en términos de lo que es su vida espiritual, o sea, tiene un interés por escuchar lo que Dios quiere de ella, luego escucha lo que el fundador del Opus Dei le dice sobre lo que es la obra, luego escucha dónde le interesa que debe ir, pero luego escucha, por ejemplo, a las personas que conoce en México y las conoce muy bien, y a gente muy distinta. Entonces esto es muy típico de los que tienen la cualidad de saber escuchar, que son capaces de adaptarse a gente muy diferente. Entonces, los campesinos con los que ella trata tienen confianza con ella porque se sienten entendidos. Y también las chicas de la alta sociedad. Y eso llama la atención, esa capacidad de adaptarse a las personas, de comprender y de escuchar. Tiene una gran capacidad de resistencia, es muy fuerte. Se ve en cómo se comporta ante la enfermedad, pero se ve especialmente en cómo se comporta ante las dificultades morales. Hay algunos episodios en su vida, quizá el más destacado, los que tienen que ver con su padre, que quizá tienen que ver con cómo se forjó su carácter en este sentido. Inicia su carrera como química en la Universidad Central de Madrid y entonces empieza la Guerra Civil. Esto es un hito clarísimo en su vida, no tanto por los acontecimientos políticos que, bueno, lógicamente golpearon a toda la sociedad española del momento, sino sobre todo porque ella está con su madre de vacaciones en Fuenterrabía y su padre es el teniente coronel de la Academia de Tiro de Carabanchel, y en ese entorno se va a producir la noche del 19 al 20 de julio una especie de motín por parte del pueblo pues enardecido que quiere que se le entreguen las armas, y el hecho cierto es que su padre es condenado a muerte y va a ser fusilado. La familia busca las amistades que pueden influir para intentar revocar la sentencia. Estas influencias conducen a que efectivamente llegue la noticia de que va a haber un indulto. La noche del 7 al 8 de septiembre de 1936, Guadalupe Ortiz de Landázuri llega a Madrid acompañada de su madre para reunirse con su hermano y asistir a lo que espera que va a ser la liberación de su padre, y con lo que se encuentra es con lo contrario. Un anarquista amigo de su hermano llega para decirle que lo que esperaban que iba a ser un indulto se ha convertido en una confirmación de la sentencia de muerte que se va a ejecutar al alba del día siguiente. Tiene unas horas para conversar con su padre, junto con su madre y con su hermano. Él les dijo que no pensaba que aquello iba a ocurrir. Se preparó cristianamente para morir. Les dijo que se había confesado. Estuvieron hablando del resto de sus hermanos, de Manuel, de otro pequeño que había muerto. Hablaron de las carreras y el padre sintió mucho que, en cierto sentido, el que a él le fusilaran iba a truncar esas carreras. Rezaron muchísimo. En un momento determinado su padre le pidió a Guadalupe el rosario y estuvieron con él acompañándole toda esa noche, ¿no? Mucho tiempo después, cuando ella ya ha muerto, su hermano Eduardo, hablando de ese momento terrible y doloroso, pues manifiesta cómo la serenidad de Guadalupe a él le dio serenidad y fortaleza. El ver esto y el tener que experimentar una tensión tan grande, sin duda dejó marca en su carácter. No sabemos exactamente cuál, porque ella
casi nunca alude a estos hechos. Pero a lo largo de su vida, una de las cosas que se observan es que tiene una gran facilidad para perdonar, y ella, cuando se va a México, va a convivir precisamente con algunos españoles que están en México, que son casi todos exiliados. Y sin embargo, como ocurre con las personas de buen corazón, en Guadalupe se ve que esto no se tiene en cuenta en absoluto, y hace una gran amistad con personas que estaban muy ligadas al bando republicano. Y algunas acabarán siendo del Opus Dei, como por ejemplo la poeta Ernestina de Champurcín. Esta convivencia y esta amistad con personas lo que manifiesta es que su capacidad de querer está muy por encima de la cuestión de las opiniones políticas o de la manera de entender la vida de otras personas. Por otro lado, su buen humor. Guadalupe es una mujer enferma. A algunas personas la enfermedad les en sí misma. A Guadalupe parece que el efecto que le hace la enfermedad es lo contrario. Es algo que puede ofrecer por los demás. Sobre su vida de piedad, ella misma dice que a veces se quedaba absorta delante del sagrario en el oratorio, en la capilla de su casa, y que no oía el timbre. Un estilo un poco aventurero también, que tenía también una capacidad de afrontar cuestiones aparentemente difíciles, con serenidad, con alegría, ¿no? Y sobre todo, vamos, lo que yo destacaría, cómo respondió con generosidad a lo que ella vio que Dios le pedía, dedicarse su vida realmente a buscar la santidad en la vida corriente, en el trabajo, en las relaciones con la gente. Y ahí pues realmente es donde se hizo santa, ¿no?